Y bueno, sin para ocupar mucho tiempo, les voy a presentar simplemente de forma humilde lo que son los currículum de las doctoras. En el orden de la disertación se van a presentar la doctora Sabrina Lamperti, abogada especialista en criminalidad económica, maestrando en ciencia y tecnología y sociedad, investigadora judicial del UFI de delitos económicos de Mar del Plata, con 12 años de experiencia en el campo práctico de cibercrimen e investigación digital, integrante del grupo de referentes de investigaciones digitales de la Secretaría Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, docente de la asignatura de Derecho Informático en la Universidad de FASTA y de la Diplomatura de Cibercrimen. Los delitos informáticos en la era de la información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora académica de Infolab, donde participa en proyectos de investigación y también como capacitadora y coautora de papers y textos académicos. Capacitadora, expositora y partícipe en distintos cursos, congresos, jornadas relacionadas con la temática del derecho informático, informática forense y ciberseguridad. Para concluir, va a disertar la doctora Bárbara Peñalosa, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, especialista en Derecho Informático, Universidad Nacional de San Luis y Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco. Directora y docente del Diplomado Cibercrimen y Evidencia Digital 2021, coordinadora y docente del Diplomado de Cibercrimen y Evidencia Digital 2020 y coordinadora y docente del Diplomado Abogacía Digital y Estado 4.0 de la Universidad Champagnat 2019. Vicepresidenta de la Segunda Asociación de Derecho Informático Argentina, corresponsal por la Red Iberoamericana de Derecho Informático en Mendoza, ha participado en la redacción de proyectos de ley en la provincia de Mendoza, autora de diversas publicaciones, disertante en congresos, foros y sinopsios nacionales e internacionales. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora para que pueda comenzar. Desde ya, muchas gracias a todos por estar presentes y espero que disfruten esta jornada. Salud. Bueno, muchas gracias Matías por la presentación, Alejandro, Esteban, que estuvimos hablando antes de la UNCUYO, también a Bárbara por la invitación para esta jornada en la que, bueno, esperamos fijar unos lineamientos del tema que vamos a tratar y vamos a esperar también las consultas que ustedes tengan para realizarnos a través del chat para poder darles nuestra visión con Bárbara de este tema que son los fraudes bancarios digitales, ¿sí? Los ciberfraudes, tanto en la experiencia penal que tengo recopilada por trabajar en la temática, como Bárbara también desde el lado civil, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer una mirada bastante integral a esta problemática. Bueno, tal vez para muchos ya sepan de qué se trata, voy a hacer mención simplemente también para quienes estén participando que tal vez no conozcan de qué es este tema que vamos a hablar, brevemente unas palabras introductorias, ¿sí? ¿Qué son estos ciberfraudes bancarios? Bueno, se tratan de mecanismos que han encontrado los cibercriminales, que no son nuevos, no son novedosos. Para nosotros esta modalidad está, por lo menos desde el 2015, 2014, 2015, ya existe, ¿sí? Es básicamente la obtención de el acceso al sistema bancario de un cliente, al home banking, a través de alguna modalidad que puede ser una técnica que se conoce como phishing, que es la captación a través de un correo electrónico o algún medio tecnológico de lo que son las credenciales de acceso a esos sistemas informáticos, o también lo que sí ha habido una explosión con el tema de una llamada telefónica, que eso se conoce como phishing. Entonces, estas modalidades, como les digo, no son nuevas. Para nosotros esto ya existe, lo que desde hace tiempo, lamentablemente, lo que sí es nuevo es la cantidad que explotó, digamos, hubo un crecimiento muy importante, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, que es el ámbito en el que me desempeño. Esto representó un 600% de incremento respecto del 2019 durante 2020. Y durante 2021 vemos que la tendencia aún es más mayor. Estas modalidades, lo que sí hemos notado es una diferencia importante en el abordaje por parte de las entidades bancarias.
porque en mi experiencia, por lo menos desde el año 2015 a 2019, las entidades bancarias se hacían cargo de estas modalidades y procedían a restituir al estado anterior a los clientes de lo que sucedía en sus cuentas bancarias que no era realizado por el cliente mismo, ¿no? En cambio, en este momento lo que estamos notando es que hay una serie de operaciones que son desconocidas por el cliente y también por el banco, quien persiste en la creencia que quienes solicitaron estas operaciones, quienes las realizaron son sus clientes, digamos, cuando en realidad, por lo que venimos demostrando en cada caso, se tratan de sustituciones de identidad frente a un sistema bancario. Esto se conoce como defraudación informática del artículo 173, inciso 16 del Código Penal, en tanto el sistema informático sea manipulado por una persona que no sea el cliente. Si se trata de una manipulación que es realizada por el cliente porque está siendo manipulado o siendo ejercido el error sobre esa persona para que haga una disposición patrimonial, eso es una estafa. 172 del Código Penal. Esa es la diferencia entre el 173, inciso 16, y el 172 en cuanto a lo que es la doctrina, ¿sí? Y el por qué se legisló en su momento, en la 26388, en la incorporación de esta figura. Claramente porque la manipulación o alteración de un sistema informático es algo que puede realizarse, digamos, sin la intervención de la víctima, sino a partir de la obtención de las credenciales de acceso, ya les digo, a través de alguna de las maniobras que ustedes ya habrán escuchado en alguna otra charla, que tienen que ver con maniobras de ingeniería social. Como les decía, una llamada telefónica en las que le indican que han sido acreedoras de algún tipo de suma de dinero, que va cambiando el argumento de acuerdo al contexto social. En su momento era el tema de la reparación jubilatoria, ¿sí? De lo que era la reparación histórica, luego fue el tema del IFE, luego fue un sorteo en X lugar, un premio, algún concurso, bueno, pueden ser miles de situaciones. Últimamente también estamos viendo una maniobra que aplican la misma técnica, que tiene que ver con personas que ponen a la venta algún tipo de objeto en Marketplace de Facebook o en algún otro sitio de una red social o de un comercio electrónico. Precisamente un comercio electrónico no, porque operarían canales con otro tipo de seguridad tal vez propios del comercio electrónico, pero sí alguna utilización de plataforma de compra-venta que no tiene las características de comercio electrónico y o una redes sociales, las personas ponen a la venta una mercadería o un objeto, y cuando se ponen en contacto para indicarles que tienen la voluntad de compra, les dicen que les van a hacer una transferencia, les piden los datos de la cuenta para hacer una transferencia. Lo que hacen es decirles que les mandan un comprobante tal vez falso, les dicen que en realidad se han equivocado un número, que han puesto un número de más, que tienen que ir a completar la operación al cajero automático, y en el cajero automático luego continúa la transacción tal cual como ocurría con lo del IFE, en que les hacen ir al cajero o bien les bloquean el acceso al home banking para pedir, para que le llegue a la víctima el mail del banco diciendo que tiene que restaurar la contraseña, y les dan la clave de token a la contraparte, que es el ciberdelincuente, que sustituye la identidad, y ahí comienza a operar en el home banking de manera ilícita. Bien, este es el escenario. ¿Cómo es el abordaje o qué es lo que nosotros encontramos en la faz penal? Nosotros en la faz penal lo que tratamos de identificar es quién es la persona que está detrás de esa maniobra. ¿Quién es la persona que llamó por teléfono? ¿Quién es la persona que mandó el mail? ¿Quién es la persona a la cual se le acreditaron las transferencias? ¿Sí? Porque una vez que obtienen el préstamo, ese monto es transferido a distintas cuentas, que a veces son de personas del entorno del estafador y a veces son cuentas que a su vez son víctimas
que son manipuladas a su vez para hacer otras transferencias a terceros y así hasta llegar a algún sujeto que agrupa todo el iter criminis, ¿no? Agrupa toda la disposición patrimonial en una cuenta y procede al cobro o a la subdivisión en otras cuentas. A veces es un infinito ir de cuenta en cuenta hasta encontrar cuál es la cuenta final de destino que retira el dinero, que se hace del efectivo y que tiene un grado de coparticipación con el autor de la maniobra que es quien llamó o quien realizó la operación a través del home banking. Bien, ese es el escenario en la faz penal. Entonces, nuestro deber es acreditar la maniobra, acreditar qué es lo que sucedió, ¿sí? Cuál fue el derrotero de las cuentas bancarias y cuál es el alcance de coparticipación en cada uno de los autores, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendemos a hacer en las causas penales. Si bien en un primer momento, sobre todo el año pasado, en virtud de la pandemia, que fue tan estricto el tema de la imposibilidad de circulación y la restricción de movimiento que tuvimos, de la libertad ambulatoria, digamos, nosotros hubo una tendencia general de obtener medidas cautelares en sede penal. El problema que se ha ido suscitando con el paso de los meses es que hay varios fallos en los que se nos indican desde las cámaras penales que tal vez no se reúnen los requisitos propios de algunos códigos procesales. Yo hablo por la provincia de Buenos Aires, pero muchos códigos procesales son muy similares en la redacción. Fundamentalmente el tema tiene que ver con que no está acreditado algún grado de participación concreta por una imputación penal, y eso es porque las investigaciones llevan tiempo, porque como les digo, a veces las cuentas receptoras no son las cuentas partícipes, sino que también son víctimas. Entonces, hasta que nosotros logramos identificar y cada uno de los bancos nos responde, eso lleva un tiempo de acreditación. Entonces, la medida cautelar ha salido provisoria, tal vez por 3 meses, tal vez por 4, depende del caso, pero no resuelve la cuestión en definitiva. Es una cuestión que no es abordada por el derecho penal, la relación que existe entre el cliente y la entidad bancaria, en el que nos parece que hay un grado importante de responsabilidad también, que no es abordado en el derecho penal, básicamente por imposibilidad de imputar a una persona jurídica de un hecho delictivo, ¿sí? Nosotros no podemos, la ley eventualmente que amplió lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya les digo el número, es la ley 27.401, incorpora algunas figuras, pero no alcanza a las del 172 y 173 del inciso 16. Son para otro tipo de delitos. Con lo cual, no podemos nosotros ir contra ver cómo hizo la entidad bancaria para otorgar o no un préstamo y si hubo un grado de seguridad o no del banco. Simplemente nosotros en el proceso penal, el banco pasa a ser un tercero al que le estamos requiriendo información. Y si el banco eventualmente le está reparando el daño a la persona, si le reparase el daño a la persona, es el banco el que pasa a ser víctima del delito porque entregó una suma de dinero a una persona que no es la persona porque hubo una sustitución de identidad. Con lo cual, ese abordaje nos parece que es propio del derecho civil, del derecho de consumo en particular, y ahí le voy a dar la palabra a la doctora Peñalosa para que nos introduzca también en este tema, y bien, y después aguardamos las preguntas de ustedes para ir respondiendo. Bueno, Sabrina, muchas gracias. Acá hay una pregunta que resulta pertinente porque se relaciona un poco con esto último que mencionas respecto de la responsabilidad del banco. Dice, ¿qué ocurre si la estafa la hace? Ay, se me corrió la pregunta porque están escribiendo un montón, entonces se me... Si la encuentro. Ahí está, mira. Dice, sí, ¿qué pasa si la estafa la hace un empleado del banco
a un cliente si en este caso se considera que el autor de la estafa sería el banco o en realidad es el empleado. ¿Sí? Se relaciona un poco con lo que decías. Si es posible demostrar que hay un empleado que es partícipe en la maniobra o autor de la maniobra, es el empleado, sería la responsabilidad penal. De todos modos, ustedes recuerden que la responsabilidad penal tiende a acreditar un hecho y una persona, y la consecuencia es la pena, ¿sí? O sea, la pena o la eventual reparación del daño en algún tipo de solución alternativa de conflicto, pero no es el fin principal, ni el daños y perjuicios, ni devolver el monto al cliente, ni los intereses o lo que pudiera surgir, porque no es un fin propio del derecho penal. Esto es de la faz civil. Entonces, es importante saber que si puede acreditarse que hay la participación de una persona física, va a ser esa persona física la imputada. Es muy buena esta aclaración que haces, porque en realidad el derecho penal últimamente, o ante el cibercrimen, es como si surgiera como la primer solución o la única solución. Siempre y se van a preguntar si está tipificado como delito o como contravención, y en realidad lo que es el derecho penal siempre viene siendo como la última ratio, ¿no? Y justamente como bien mencionabas, en la investigación penal lo que se persigue es ir o encontrar al autor o a los autores de estos hechos que posiblemente estén trabajando en conjunto a lo largo del país, ¿no? Entonces son investigaciones muy complejas que no se van a detener a satisfacer las necesidades de la víctima concretamente, porque no es el lugar donde se ventilan cuestiones de esta naturaleza. Lo más propicio es hacerlo en sede civil, bien como mencionó Sabrina. Es por esto que si nos centramos en la persona de la víctima y sus intereses patrimoniales que se han visto afectados ante la comisión de este tipo de delito, vemos que estamos o que la víctima está inserta en una relación de consumo, ¿sí? Es decir, la víctima al tener una cuenta abierta en el banco en cuestión, la convierte inmediatamente en consumidor, el banco pasa a ser proveedor en el sentido del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, y ahí tenemos una relación de consumo que tiene una protección legal diferente y especial a otras relaciones comerciales o contractuales, ¿sí? Si nos metemos de lleno a lo que es el derecho civil, tenemos que en el artículo 1105 del Código Civil y Comercial, donde se regulan los contratos de adhesión a distancia, podemos incluir este tipo de contratos, es decir, estos préstamos, concretamente, que son extraídos a través o los solicita no la persona víctima, sino el delincuente, suplantando la identificación de esta, y celebra lo que es un préstamo bancario, que es un contrato de adhesión a distancia, en este caso, porque son préstamos que se solicitan online, y están, digamos, previstos en el código en el artículo 1408. Estos préstamos, este contrato de préstamo, que es un contrato de consumo, tiene ciertos requisitos que exige el Código Civil formales, como son la forma escrita, que necesariamente el consumidor adquiera una copia de ese mutuo, ese préstamo bancario, de manera que el consumidor pueda de esta forma ejercer el derecho a la información que la Ley de Defensa del Consumidor le reconoce, pueda conocer el sistema de intereses que ese préstamo en cuestión tiene, la forma de pago, la cantidad de cuotas, ¿sí? Porque se supone que son todos extremos o aspectos que fueron tenidos en cuenta por el consumidor al momento de contratar el préstamo, ¿no? Cosa que aquí no ocurre porque el consumidor ni se entera que han solicitado un préstamo en su nombre. Y una de las cuestiones primordiales o fundamentales es que el contrato de préstamo bancario tiene que estar firmado, ¿sí? Como cualquier otro contrato, ¿sí? Y si nos vamos al artículo 288 del Código Civil y Comercial, tenemos que la firma, ¿por qué es tan importante? Porque prueba la autoridad de declaración de voluntad. O sea, está demostrando que la persona que ha impreso su firma en ese documento
tiene la voluntad efectivamente de celebrarlo. Y en el caso concreto de los contratos de adhesión a distancia o celebrados a través de medios electrónicos, esta firma, ¿sí?, se satisface con lo que la ley denomina firma electrónica, ¿sí?, concretamente la ley firma digital, que son distintas, que es la ley 25.506. Es decir, que para tener considerado como autor de ese contrato al consumidor y como la integridad también de ese documento, se requiere que se imprima una firma digital, ¿sí?, que hace que ese documento tenga una presunción juris tantum de indubitabilidad. Ahora bien, concretamente, estos préstamos bancarios no son firmados a través de firma digital, sino que son firmados con firma electrónica, que es la firma, para hacerlo muy simple, la firma digital que no alcanzó a cumplir todos los requisitos para que exige la ley para ser considerada como tal. De manera que no provoca esa firma esta indubitabilidad respecto de la autoría, es decir, no tenemos sin lugar a dudas en consideración que el que firmó fue el consumidor, y tampoco la integridad del documento. Por ello, si esa firma que les atribuye un sujeto es desconocida por este sujeto, va a tener que ser la contraria, la que invoca su validez, la que deba acreditar esa autoría o esa integridad del documento, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una primera cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la firma por el 288 es lo que manifiesta o prueba la autoría de declaración de voluntad. Aquí no podemos hablar de una declaración de voluntad, puesto que ni siquiera hay voluntad. Y un acto jurídico que adolezca de este vicio es un acto jurídico que se transforma nulo, ¿sí? Se vuelve nulo. Es un vicio, digamos, del acto en sí mismo grave, ¿sí? Si bien ahora ha cambiado el sistema de nulidades del 2015, consideremos que previamente un acto sin voluntad, parte de la doctrina directamente lo consideraba como inexistente, o sea, como que el efecto era la inexistencia, ni siquiera la nulidad. Bueno, y esta nulidad va a venir dada, puede venir, digamos, fundamentada desde distintos puntos de vista. Concretamente, el artículo 281 del Código Civil y Comercial establece lo que es la causa del acto jurídico, que es un elemento fundamental del acto jurídico, ¿sí? Es el fin inmediato que determina la voluntad. Como explicaba Sabrina previamente, por lo general, la víctima de este tipo de delitos aporta ciertos datos en el afán de intentar celebrar otro tipo de contrato, ¿sí? Si vamos al caso. Es decir, o quieren cobrar por un bien que vendieron. Tengo un caso concreto que la persona lo que quiso hacer fue comprar una computadora en el portal del Banco Nación, que ofrece la posibilidad de comprar bienes a través de su portal. Al no poder hacerlo, cayó en el engaño de que alguien iba a ayudarla a poder hacer esa transacción, ¿sí? Entonces ella hizo, digamos, todo el íter del crimen, o sea, fue al cajero con el teléfono en la mano, introdujo su tarjeta de débito, allí introdujo los factores, se los comunicó al delincuente, todo en la creencia de que iba a poder comprar un bien en el portal del banco, ¿sí? Entonces se advierte que el vicio de la voluntad en estos casos es latente, es fácil de percibir, y esto hace que este préstamo bancario, en definitiva, sea nulo, ¿sí? Con las consecuencias que el Código Civil trae para estos casos. Más allá de la nulidad del contrato en cuestión, veo que hay muchas preguntas. Después vamos a ir... Yo las estuve recopilando y luego ahí después hacemos un stop y las comentamos, Barbie. Bueno, dale. Entonces, ya habiendo analizado lo que es el contrato en cuestión, en base al cual el banco luego intenta cobrar este préstamo que el consumidor
no solicitó, no tuvo la voluntad de solicitar, entramos concretamente a qué responsabilidad le cabe en estos casos al banco en cuestión, ¿sí? A la entidad bancaria, que ha hecho posible que el delincuente pueda desplegar en su totalidad la conducta delictiva. Como bien decía Sabrina, tenemos que tener en cuenta que en sede penal, esta responsabilidad por el daño de parte del banco no se puede analizar en profundidad, porque no es ese el objetivo que tiene el proceso penal en cuestión. Pero sí es el objetivo en un proceso civil en donde el consumidor esté reclamando por los daños y perjuicios que este delito en definitiva le ha causado. Entonces, si ya quedó encuadrada esta relación jurídica, una relación de consumo, entonces, y que esta relación de consumo se prueba directamente, demostrando que la persona tiene una cuenta abierta en el banco, ¿sí? Una caja de ahorro, una cuenta corriente, vemos que la responsabilidad es aquella que trae establecida la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 40, que es la responsabilidad objetiva concretamente por el riesgo en la prestación de servicios. Y esta responsabilidad será en virtud del daño directo que se le ocasiona al consumidor por la omisión del proveedor de servicios. Esto tiene una consecuencia muy importante, al ser una responsabilidad objetiva, es que el proceso civil no va a suspenderse si antes o durante el proceso se hubiese ejercido la acción penal, ¿sí? Porque el mismo artículo 1775 trae esta excepción al caso de suspensión del proceso civil en virtud de la acción penal, ¿sí? Dicho esto, yo remarcaba que esta responsabilidad es una responsabilidad por omisión del proveedor, una responsabilidad objetiva por omisión del proveedor. Y yo advierto en estos casos 3 tipos de omisión concretamente por parte de las entidades bancarias, que a pesar que hace más de un año que estamos con este crecimiento exponencial de denuncias por ciberfraudes, igualmente los bancos siguen omitiendo adoptar medidas adecuadas para prevenir estos hechos y que son fácilmente aplicables. O sea, tampoco es tan difícil o tan complicado o tan costoso lo que tendría que hacer el banco para evitar este tipo de fraudes. Entonces, también nos preguntamos si el banco, en definitiva, más allá de esto que nos decía Sabrina, que bueno, el banco en sí mismo no entra en esta ley de la responsabilidad de la persona jurídica por el tipo de delito, sí vemos que su actividad, que le genera obviamente un rédito económico, no está, digamos, en definitiva, admitiendo o permitiendo, sigue permitiendo la comisión de este delito, porque en definitiva, la solicitud masiva de préstamos online que luego pretenden cobrar con altos intereses al consumidor, no le significa a las entidades bancarias en definitiva un beneficio. Así es que dentro de estas omisiones que provocan un daño directo al consumidor, podemos mencionar, en primer término, la falta de medidas de seguridad informática que los bancos tienen para operar online, ¿sí? No solo online, sino también para operar cuando uno va al banco a realizar una transacción o entra a un cajero a realizar una transacción. Concretamente, la ley 26.637, que data del año 2010 y que es replicada por distintas comunicaciones del Banco Central de la República Argentina año a año, ha establecido que las entidades bancarias, o exige que las entidades bancarias utilicen inhibidores y bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de estas entidades. ¿Sí? El cajero automático forma parte de la estructura de una entidad bancaria. Por lo tanto, si las entidades hubiesen cumplido solo con esta medida, ¿sí? Que no es tan complejo tampoco hacerlo, ya le hubiésemos complicado un poco al delincuente la comisión del delito, porque la víctima, al ingresar al cajero automático, habría visto directamente finalizada la llamada. Muchas de las víctimas... Sí. Barbie, ¿qué disposición es esta? ¿Es del Banco Central o es una ley? No, es una ley nacional.
Es una ley nacional que es la 26.637. En base a esta ley es que luego salen las distintas comunicaciones del Banco Central, ¿sí? Que digamos, son en cumplimiento de esta ley. Es como la parte de aplicación. Perfecto. A lo que me refería es que muchas víctimas manifiestan que mientras han estado con el teléfono cautivas de ese delincuente que les va diciendo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, que vaya, no tienen la posibilidad de tomarse un segundo y analizar lo que les está ocurriendo. Ahora bien, cuando el delincuente corta esa comunicación, la mayor parte de las víctimas inmediatamente se da cuenta de que ha sido víctima de una defraudación. Entonces, sería importantísimo este impedimento para que los delincuentes puedan al menos realizar o cometer este delito en esta modalidad, que es la del phishing, como explicaba Sabrina. Es decir, que puedan tener a la víctima cautiva en una llamada telefónica durante una buena cantidad de tiempo, que no le da la posibilidad siquiera de hablarlo con algún pariente, o hacer una pregunta, o ver si esto es así, ¿sí? Porque, bueno, justamente esa es la modalidad, el engaño, ¿no? Otra de las omisiones por parte de las entidades bancarias es que no existe una forma que permita verificar fehacientemente la identidad de la persona que está pidiendo el préstamo, en este caso, ¿sí? O que está pidiendo el adelanto de haberes, o que está realizando las transferencias. Pero concretamente, lo que expresan las víctimas, lo que más les pesa es quedarse pagando por años cuotas de un préstamo que no percibieron, que no solicitaron, que no desearon, y que en ocasiones implica una afectación de más del 50% de sus haberes, ¿sí? Entonces es claro que la víctima también, eso demuestra la falta de voluntad al momento de solicitar ese préstamo. Si ustedes han utilizado otros portales o otras plataformas de e-commerce, habrán advertido que hay posibilidades o mecanismos para autenticar doblemente la identidad, ¿sí? Entonces, también ocurre en las redes sociales, y siempre es recomendable que todos utilicemos estos factores de doble autenticación. Los bancos no cuentan con esto, y esto tiene también consecuencias. Adviertan que en España, ya desde el año 2018, existe un Real Decreto que es de servicios de pago, ¿sí? que aplica a operadores de pago, digamos, que trabajen online, y prevé esta prueba de autenticación, ¿sí? Entonces, si el usuario, como en estos casos, alega no haber autorizado una operación, va a ser el proveedor el que tiene que demostrar que la operación ha sido debidamente autenticada. Para ello tiene que tener un mecanismo técnico que permita dar, digamos, cuenta de que la persona que se ha conectado y ha realizado la operación efectivamente es quien dice ser, y no alguien que ha suplantado su identidad, ¿sí? Vemos que la falta de seguridad de la operatoria hace que un delincuente con un simple llamado telefónico se haga con las credenciales y suplante en cuestión de segundos la identificación de una persona, ¿sí? Entonces, si hubiera otra forma, que existen distintas maneras de verificar doblemente que la persona que está pidiendo el préstamo lo es, sobre todo cuando se piden préstamos, tengamos en cuenta que hay casos en donde han pedido préstamos por 800.000, 900.000, 1 millón de pesos, ¿sí? Son montos altísimos que si uno los fuera a solicitar personalmente en la ventanilla del banco, pedirían garantes, pedirían bonos de sueldo, pedirían varios requisitos que en ocasiones no se completan, ¿sí? Pero tengo casos con esos montos de víctimas que están viendo afectados sus haberes, ¿sí? Porque los bancos ya están descontando esas cuotas. Y por otro lado, también advierto como omisión una falta absoluta de un canal de denuncias acorde con los servicios que está prestando el banco, ¿sí? ¿Cuándo se cometen estos hechos? Sábados, domingos, feriados, en la noche, en esos momentos. ¿Por qué? Porque no hay nadie en la línea del banco que atienda. ¿Por qué? Bueno, porque atienden de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde.
Y bueno, los delincuentes no van a ir a delinquir en ese horario, buscan para cuando no haya nadie que se entere, ¿no? Entonces, fíjense también la importancia de que si el banco va a ofrecer un servicio que está operativo 24/7, tiene que ofrecer también un canal de reclamo en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, si no, no se otorguen préstamos en línea un domingo a las 5 de la tarde, ¿sí? Tengan en cuenta también que la normativa española, también en el Real Decreto que les mencionaba, pero asimismo en el propio Código Penal español, tiene previsto que el banco debe responder ante la víctima y debe devolver los montos, digamos, que se hayan extraído indebidamente, cuando la operativa o la operación carece de consentimiento por parte del ordenante, cuestión que ya tratamos anteriormente, cuando hay una falta de diligencia realmente muy grave, o cuando a pesar de que se haya provocado esta operación no autorizada, digamos, la víctima inmediatamente, ni bien ha tomado conocimiento, ha dado aviso a la entidad bancaria. Debo decir que tengo casos en los cuales las víctimas del delito lo han sido un día domingo, inmediatamente han llamado al teléfono que sale al dorso de la tarjeta de débito en cuestión, ahí han denunciado el hecho, e igualmente se advierte que inclusive han ido a la fiscalía a hacer la denuncia un ratito después, y se advierte que al otro día se otorgan los préstamos. Es decir, hay un desfasaje entre que la víctima denuncia el hecho y el banco otorga el préstamo que podría haberse cubierto si efectivamente la comunicación de la víctima hubiese llegado al banco, ¿sí? Hay un desfasaje allí que no es más que atribuible que al banco, ¿no? Porque es él quien unilateralmente define todo el sistema en cuestión. Entonces vemos que estas omisiones por parte de las entidades bancarias dejan al consumidor expuesto, ¿sí? La teoría o la doctrina del consumidor expuesto tiene una rica creación jurisprudencial en nuestra provincia y proviene o nace del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que los consumidores y usuarios, entre otros derechos, dentro de la relación de consumo, tienen derecho a la seguridad de sus intereses económicos, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dicho que esa pauta general de seguridad no solamente se refiere a las cosas y servicios en cuestión suministrados concretamente al consumidor, sino que es una pauta general, ha dicho la Suprema Corte, aplicable por analogía relativa a la seguridad que deben prestar las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece. Es decir, toda esta operatoria debería estar unida de este sistema de seguridad que proteja los intereses económicos del consumidor. Asimismo, tomo como ejemplo un caso nada más, pero repito, la jurisprudencia en nuestra provincia es amplia al respecto. Me llamó la atención una sentencia de la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, que es González Celso Abram con Jumbo Retail Sociedad Anónima por daños y perjuicios, del 3 de octubre del 2016, que establece, dice que la organización productiva de comercialización de bienes y servicios es en sí misma potenciadora de riesgos, ¿sí? Evidentemente, toda la posibilidad de operar online con el banco es una actividad riesgosa en sí mismo, ¿sí? Tiene la naturaleza de potenciar riesgos. Por eso es absolutamente equitativo que quien con su actividad genera riesgos, pero además obtiene un aprovechamiento económico, asuma la responsabilidad frente a los riesgos que ha generado, ¿sí? Entonces, dice que siempre habrá, cuando una actividad riesgosa provoque efectivamente un daño dentro de una relación de consumo, ¿sí? Aun cuando no provenga del producto del servicio prestado, en este caso el préstamo no lo solicitó el consumidor, ha sido solo en ocasión de que se encuentra en esa relación de consumo, dice que esa pauta va hacia todas las modalidades con que la entidad o el proveedor esté ofreciendo o cumpliendo su operatoria, ¿sí?
Entonces, hay autores como Rinesi que establecen que en estos casos el factor de atribución, que ya dijimos que es objetivo, es justamente esta garantía de dignidad que pesa sobre el proveedor. ¿Cuál es, siendo la responsabilidad objetiva, la principal defensa de las entidades bancarias? Y bueno, la culpa es de la víctima, porque ella otorgó esas credenciales. Si yo les mostrara los chats que las víctimas mantienen con sus victimarios, el engaño realmente es de tal magnitud que la víctima sinceramente siente, cree, piensa que está tratando con el banco, ¿sí? Sobre todo cuando hay entidades bancarias que brindan respuestas y asesoramiento a través de redes sociales, ¿sí? Tengo varios casos de personas que se han comunicado con el banco a través de Facebook. Los delincuentes, haciendo una ingeniería social, advierten que se están quejando en el muro de la página oficial de Facebook de la entidad bancaria en cuestión, e inmediatamente contactan a la víctima por los mismos medios que la contactaría el banco, ¿sí? A través, por ejemplo, mismo del Messenger de Facebook, con la creación de una página similar. Entonces, el consumidor a simple vista siente, cree, piensa que está comunicándose con un representante del banco, porque en el logo de ese chat, en el logo de la conversación en WhatsApp, sale la marca de la entidad, y el consumidor francamente nunca se cuestiona que no es un operador o un representante del banco el que lo está asistiendo para hacer esa operación que él quería hacer, vender una bicicleta y que le transfieran el dinero, comprar en algunos casos un bien que el mismo banco oferta en su página web, en la cual directamente redirige a sus redes sociales para que justamente allí hagan sus reclamos, ¿sí? Bueno, dicho esto, y ya a modo de cierre, también quiero destacar una cuestión que se presenta cuando queremos, digamos, canalizar estos casos en la justicia civil, y esto es la competencia, ¿sí? Tenemos una relación de consumo en donde aplica la Ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 53 establece que la competencia es la ordinaria. A su vez, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1109, tiene establecido que la cláusula de prórroga de jurisdicción se tendrá por no escrita. También nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario establece que es improrrogable la competencia en materia de consumo. Teniendo este andamiaje jurídico que viene viene a responder, o la razón de ser es asegurar una eficacia, un funcionamiento de justicia para el consumidor, que en la relación de consumo inclusive denota su estado de debilidad o vulnerabilidad cuando quiere acceder a la justicia. Por eso la ley justamente ha previsto una justicia que sea cercana y especializada en la temática para resolver la cuestión que se traiga a la luz de la normativa de defensa del consumidor. Tenemos la cuestión de que uno de los principales bancos que han sido objetos de este tipo de maniobras es el Banco Nación, ¿sí? El Banco Nación es un ente autárquico que forma parte del Estado Nacional. Entonces ahí, rápidamente, tenemos el artículo 116 de la Constitución Nacional, que establece que es competente el fuero penal en el conocimiento y decisión de asuntos en que la nación sea parte. Asimismo, la ley 21.799, en su artículo 27, que es el que crea este Banco Nación, dice que es una entidad del Estado Nacional. Ahora bien, la jurisprudencia ha dicho que en estos casos va a ser competente el fuero federal siempre y cuando haya un interés nacional en discusión. Ahí va a ser competente la justicia federal. Pero en los casos en los cuales el interés no es nacional, sino que es de un pobre consumidor afectado por un delito, bueno, ahí yo siento, creo y voy a sostener que es competente la justicia ordinaria, que es la competencia que ha establecido
una ley posterior, digamos, a esta del Banco Nación, mucho más nueva, y que protege específicamente al consumidor, que es la parte débil en esta relación de consumo. En conclusión, ya más o menos he ido esbozando las mismas, y concretamente estos casos, la única forma de prevenirlos es que las entidades bancarias cumplan con las medidas de seguridad que la propia ley les impone, ¿sí? Y las propias comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, que no las están cumpliendo, y bueno, la evidencia está a la vista de todos. Bueno, más o menos he tratado de ser breve, pero no sé si he sido muy breve. Impecable de lo completo que comentaste, Barbie, porque diste muchas pautas para los y las colegas que estaban presentes, que digamos, pueden tener un montón de aristas para abordar cada uno de los casos. Voy a comentar algunas de las preguntas para que las vayamos respondiendo. Por ejemplo, bueno, ha habido algunas consultas que son muy particulares, ¿no? Respecto de que detectan movimientos en las cuentas bancarias por ahí de a 50 pesos. Por ahí no tiene tanto que ver con en sí lo que estamos exponiendo esta tarde, pero bueno, en esos casos, por ejemplo, también existe algo que es la oficina de consumo, más allá, digamos, de lo que es el área civil el ejercicio de una acción civil, existen oficinas dentro de las jurisdicciones que son de derecho del consumidor, en donde algunas de estas cuestiones podrían hacerse un planteo para no empezar, digamos, un juicio por una escasa suma, ¿sí? Que tal vez no es considerado para ejercer la acción, pero bueno, que se puede dar, digamos, algún tipo de solución a esos casos. Así que para ese tipo de preguntas, esa sería una posible respuesta, por lo menos de mi parte. No sé, Barbie, si vos tenés alguna otra sugerencia. Sí, no, pero yo creo que, bueno, cuando uno opera habitualmente, algo que me faltó remarcar, ¿sí? Y que ya la jurisprudencia en medidas cautelares se han resuelto, una de las cuestiones que se tiene en cuenta es cómo se produce este delito intempestivamente, y por lo general las personas víctimas ni siquiera han operado con la banca online nunca, no han tenido una cuenta de home banking, no han tenido descargada en su celular la aplicación del banco, sino lo que hace el delincuente es generar este usuario en la banca online. Entonces, la propia jurisprudencia ha advertido cómo suceden las cosas en la realidad, ¿sí? Bañado, digamos, a la luz de la lógica. Es una persona que habilita su cuenta en línea, inmediatamente solicita un préstamo, inmediatamente realiza 2, 3, 4 transferencias a cuentas que no estaban previamente asociadas, a las que nunca les habían transferido nada, e incluso son cuentas que están en distintas provincias. Entonces la jurisprudencia justamente viene y dice, bueno, a ver, el banco tendría también que tener alertas, y esto es posible, para movimientos tan intempestivos e inusuales en la cuenta de un usuario que lo único que hacía era recibir sus haberes en esa cuenta, ir y cobrarlos incluso por ventanilla. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Aquellas personas, decía, que operen en línea, habitualmente tienen que revisar sus cuentas para poder justamente detectar movimientos extraños. Esta es una forma de defraudación, existen diferentes, ¿sí? Tenemos también defraudaciones con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, por eso es que si yo habitualmente realizo pagos en línea, utilizo como medio de pago una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, bueno, periódicamente tengo que revisar mi cuenta en línea, para evitar estas cuestiones, pero no siempre está relacionado, ¿sí? Y coincido con vos, Adri, de que hay que canalizarlo a través de la defensa del consumidor, primero en el mismo banco tratar de solucionarlo. Claro, cuando en el banco no dan respuesta es ir a defensa del consumidor, y en general ese tipo de altercados, digamos, de conflictos son solucionados ahí. Hay varias preguntas, temas de jurisprudencia. Hay una que yo ahora les voy a pasar acá por el chat, la voy a pegar, que es un fallo de Mar del Plata, que está muy completo, menciona varios aspectos. Uno es la situación de hipervulnerabilidad de las personas
que en general son víctimas, definido por el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Por ejemplo, se menciona una resolución que es la 139/2020, habla de la verosimilitud, y hay algo que yo rescato mucho, que me gustó mucho de este fallo, que habla del tema del consentimiento para la suscripción del contrato de mutuo, que habría sido realizado por una persona distinta, ¿no? de la clienta, y habla de que la entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. Dice, esas dos últimas cuestiones, el consentimiento y el deber de seguridad, se acreditarán en la etapa procesal oportuna y serán motivo de tratamiento al momento de dictarse la sentencia definitiva. Con lo cual deja, cierta forma, un poco una pauta de cuestiones por donde podría abordarse esta problemática. Además que en el derecho del consumo la carga de la prueba es de la contraparte, de la poderosa, la parte poderosa, digamos, quien está en mejores condiciones, con lo cual eso también es algo para considerar. Algunas otras preguntas que están en el chat que tienen que ver con cuestiones penales. ¿Cómo maneja la Fiscalía este tipo de delitos cuando los fondos son derivados a compras de criptomonedas? Bueno, no puedo mencionar demasiado, pero hay investigaciones con temas de derivaciones de criptomonedas, y en la provincia de Buenos Aires ha habido algunos allanamientos a personas que han comprado criptomonedas. El tema de las criptomonedas es después trazar la ruta, porque si bien existe la blockchain para poder ver cómo es posible comprar criptomoneda e ir transfiriéndola a distintas billeteras, el tema es poder acreditar la pertenencia de esas billeteras y finalmente cuál es la última que cobra. Siempre el tema de la ruta del dinero es algo a investigar y no existe una respuesta unívoca. Es caso por caso y lleva tiempo. Así que eso es lo que les puedo decir en materia penal respecto de esa pregunta de criptomonedas. ¿Qué pasa con la responsabilidad del banco cuando sustrajeron CBU, datos personales, y solicitaron un préstamo online de una entidad X, Luquitas ponen acá, solicitando un crédito que la víctima no pidió? Nosotros hemos tenido algunos casos así, y en general lo que hacen es reclamar ante esa entidad, tipo la casa crediticia, que la persona no es, y le han devuelto el monto, han cancelado el crédito. No sé vos, Barbie, en tu experiencia. Sí, en general, fuera de estos casos que estamos tratando, como les decía, existen diferentes tipos de defraudaciones en línea, ¿sí? Esta no es la única, es solo una forma. Por eso los bancos, en realidad, en general, igual cuando hay gastos que uno no realizó en las tarjetas de crédito o débitos que uno, o por compras en línea que uno no realizó, tienen un seguro y uno puede denunciar esto en la entidad bancaria, y de esta manera, digamos, en algunas entidades realmente se reconoce el derecho del consumidor o del usuario y se devuelve ese dinero y se toman como, por ejemplo, en el caso de compras con tarjeta de crédito no se siguen cobrando las cuotas, o no se cobra directamente el monto. Sí, pero esto también está relacionado en la posibilidad de denunciar inmediatamente, y por lo general estas son cuestiones que se resuelven extrajudicialmente o en sede de defensa del consumidor administrativo, ¿no? Pero en estos casos los bancos no están dando respuesta alguna, porque bueno, en definitiva, en esta pandemia lo que han vivido, digamos, es la solicitud masiva de préstamos, y que esto en definitiva en algún punto les debe generar algún tipo de beneficio. Entonces acá... Bien, no, ahí también les compartí un artículo de doctrina que escribimos respecto de la calificación jurídica, para los que por ahí tal vez preguntaban por material. No hay mucho material escrito de esto porque es novedoso, ¿sí? Hay fallos que ustedes van a encontrar, que ponen en Google medida cautelar, fraude bancario, van a encontrar muchos fallos. Yo les pasé uno que es de Mar del Plata, que es uno que de un caso que tuvimos en la Fiscalía, que se inició tanto la acción penal como la acción civil, y en la acción civil la Cámara Civil confirmó la cautelar. Entonces se los paso porque me parece que tiene un montón de argumentos muy interesantes para explotar, y es muy completo. Hay muchísimos más. Ustedes si buscan en Google van a encontrar.
Respecto de artículos de doctrina, les paso ese escrito que lo escribimos junto al fiscal con quien trabajo, porque estuvimos abordando un poco la cuestión de las calificaciones. Nos preguntan por las cuentas mulas. Al principio lo expliqué un poco. Las cuentas mulas va a depender si son cuentas que nosotros nos detectamos que se trata de víctimas o que sean partícipes. En el caso de que sean partícipes, se realiza la coimputación como partícipe necesario y se prosigue la causa. Eso depende del caso. Y es así, lo hemos escuchado al fiscal Picnic el otro día, que es de Córdoba, donde están la gran mayoría de estos casos concentrados, porque las maniobras se originan en lugares procedentes de esa provincia, y el fiscal tiene el mismo criterio que nosotros, por ejemplo, en Mar del Plata, es coimputar como partícipe necesario a quien cobra la suma de dinero, en el caso de que se pueda demostrar que efectivamente es una persona que no es víctima, ¿sí? Es todo medida de prueba. No puedo decir cómo uno se da cuenta porque es caso por caso, pero se puede determinar eso. Si alguna vez tuvimos... Sí. Sí, también no sé cómo compartirlo por acá, pero pueden buscarlo, la revista Neurona, que está dirigida por Ernesto Liceda. Ahí hemos también escrito junto a Ismael Lofeudo, que no sé si aún sigue conectado. Hemos escrito al respecto y van a encontrar bastante de lo que he mencionado en esta charla. Si la googlean, la van a encontrar. Estoy tratando de ponerme al día con las preguntas. Perfecto, perfecto. Yo de hecho me puse al día y me puse a hablar y no sé lo nuevo que hay. Si se aplicarían los mismos fundamentos, si en vez de pedir préstamos se realizan también, si sacan dinero de la cuenta bancaria, los fundamentos penales sí, los fundamentos civiles. Bueno, claro, ahí justamente relacionado con eso, aquí en Mendoza, hace unas semanas, se produjo el vaciamiento masivo de cuentas de jubilados en una sucursal del Banco Nación de Guaymallén, que es un departamento de Mendoza, para los que no conocen. Fueron denuncias, hubieron 300, pero estiman que fueron unos 400 los afectados. De un día para otro sus cuentas estaban vacías, ¿sí? Sin haber solicitado el préstamo, sino simplemente habían vaciado las cuentas. Esto, digamos, califica de la misma manera. Sin embargo, las causas en donde se solicitan préstamos son mucho más complejas. Por ejemplo, en este caso, la mayor parte de los afectados les fueron devueltos sus haberes a los afectados con solo reclamarlo en el banco y demostrar la operatoria. ¿Sí? Realmente el Banco Nación tiene bastantes falencias que también demuestran su falta de seguridad. No hace mucho tampoco, creo que fue en el mes de marzo, muchos usuarios del banco advirtieron algunos se les duplicaban los montos que tenían en las cuentas y a otros se les producían débitos, pero que el mismo banco los ocasionaba por un error en el banco, que en los medios incluso de comunicación salieron a explicar que habían tenido un error. Y entonces los usuarios habían visto de un viernes a un lunes, por ejemplo, algunos usuarios se quedaron sin dinero en sus cuentas. Y había sido propio de un error del banco nada más, después el día lunes se restauró toda la normalidad. Es más o menos esto que les decía, por lo general estas cuestiones se resuelven extrajudicialmente. A ver. Bien, después Marcelo me pregunta por el tema de las medidas cautelares en sede penal, ahí se me acaba de ir la pregunta, ahí está, que una vez que hacen la denuncia, ¿cómo son las medidas cautelares desde la Fiscalía y alguna relación a los fondos que se transfieren a cuentas de terceros? Bueno, voy a hacer alguna aclaración con respecto a esto de las medidas cautelares en sede penal. Vamos a reiterarlo, algo comenté al principio, pero voy a sumar una cosita más. En sede penal las medidas cautelares son provisorias, pueden ser para tratar de mitigar el efecto sobre como consecuencia del delito, ¿sí? La consecuencia jurídica del delito,
pero no resuelven la cuestión de fondo. Son paliativas, pero no resuelven la cuestión de fondo, son provisorias, se pueden dar por un tiempo muy, muy escaso, y suele, por lo menos en la Cámara Penal, una de las salas de la ciudad de Mar del Plata ha dicho que es prematura porque no hay imputación a persona física alguna y no se le recibió todavía la declaración. Entonces, no estaría siendo una vía demasiado con peso para la víctima, ¿sí? O sea, no es sólida la medida cautelar de carácter civil dentro del proceso penal. Es paliativa, hay jurisprudencia que sí, que ha confirmado, pero sepan que no es lo mismo que discutir una cautelar en sede civil, es distinto. Y además, existe algo que también se puede hacer, que es el bloqueo de cuentas de destino, pero que se hace a través de, tal vez de las, ha habido medidas así, ¿no? De que se bloquee al receptor de los fondos. El tema ahí es que primero tiene que ser dentro de las 5 horas del hecho, una cosa así, o menos, dentro de los 10 minutos del hecho, porque una vez que se transfiere la plata se retira inmediatamente, con lo cual bloquear a la cuenta de receptora tal vez no tenga la misma utilidad que digamos, no tiene sustento, porque la cuenta receptora ya enseguida la retira, si es la cuenta final de destino del dinero. Ahora, nos ha pasado también que ha habido casos en las que las cuentas receptoras son cuentas víctimas también de delitos. Entonces, si nosotros mandamos a bloquear la cuenta de un tercero que es víctima, le estamos, en cierta forma, perjudicando patrimonialmente, porque no puede disponer de sus fondos, siendo que no es la responsable del delito, ni siquiera partícipe. Entonces, como fiscalía, nos arriesgamos mucho. ¿Sí? Agrego que respecto de las cuentas mulas que preguntaban más arriba, existen cuentas mulas que, digamos, es gente al que le piden utilizar la cuenta a cambio de un porcentaje o una ganancia, ¿sí? Entonces, la persona que presta su cuenta para estas acciones son consideradas partícipes en el delito, pero en ocasiones esas cuentas, como dice Sabrina, son víctimas también de los mismos delitos. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, te vamos a transferir un premio de 70.000 pesos y encuentran que en la cuenta, no, nos equivocamos y en vez de 70.000 se nos fue un cero y te transferimos 700.000. Tengo un caso tal cual. Entonces, con esa excusa, lo hacen ir al cajero automático y que haga toda esta operatoria. Entonces el delincuente primero le transfiere porque ya consiguió el CBU, la persona le otorga las credenciales, el delincuente ingresa a su cuenta e inmediatamente la transfiere a otra cuenta. Pero a veces digamos, esos primeros movimientos, por ahí hay personas que han recibido un monto de plata que no saben de dónde vino, y es porque son estas cuentas mulas, digamos, que tratan de luego volverlas a pasar a otro lugar. Entonces, por eso esto es lo que dice Sabrina. Y también el fiscal Pilnik el otro día comentaba que habían logrado frenar los fondos de la cuenta destino, pero no habían logrado hacer que esos fondos retornaran a la víctima. Entonces también se encuentran esos impedimentos. Acá hay una pregunta. Hay muchas, perdón, pero me es difícil ir leyéndolas todas. Me dice si modifican algo que la víctima haya cancelado en el banco el crédito para no pagar intereses que importan el doble del crédito. Desde mi punto de vista, yo estimo, por ahí también por la doctrina de los actos propios, que el hecho de pagar el crédito, o en realidad para a veces que lo que ofrecen los bancos quieren que las víctimas paguen. Entonces el banco les dice, bueno, no, vení y hacemos una reorganización de los intereses, entonces la persona va y lo acepta en el banco. Entonces es de alguna manera que la persona está aceptando que aceptó ese préstamo, y que contrató ese préstamo y que lo está pagando. Mi recomendación es que el crédito no se pague, y que si se le han debitado algunas cuotas, en la cautelar se solicite que esas cuotas sean devueltas. Esa es lo que yo pienso.
Ahí me preguntaron de nuevo por el fallo porque parece que el link tenía algún tipo de problema, así que volví a compartir compartí el de diario judicial y el de pensamiento penal. No sé si sigue habiendo problemas con el link, me avisan. A ver si hay alguna otra forma de compartirles. Si no, en uno ponen, en Google ponen diario judicial, fraude bancario, medida cautelar y les va a salir. Es una nota del día, lo pongo de paso por si queda grabado para quienes no van a tener acceso al chat. Es una nota que se llama Un alto al phishing de diario judicial y es de fecha, ya les digo, creo que era abril de este año, sí, 6 de abril del 2021. Acá hay otra... Esa es el que tiene el fallo civil. Y después está el artículo de doctrina que les estoy compartiendo, lo encuentran como el fraude informático mediante ingeniería social, una aproximación a su encuadramiento legal en la revista Pensamiento Penal. Ponen mi apellido y les va a salir. Mira, Sabri, acá hay una pregunta que me parece muy interesante, porque yo recuerdo que estuvimos hablando de justamente una medida cautelar que fue rechazada en la Cámara porque que había sido en sede penal, porque justamente el fundamento era la falta de competencia, ¿sí? Porque era una fiscalía provincial, entonces la Cámara había resuelto que tendría que haber sido la justicia federal. Entonces acá hay una pregunta que dice, ¿la competencia penal también debería ser de la justicia local en el caso del Banco Nación? ¿Vos qué pensás de eso, Sabri? Y en realidad hay jurisprudencia ya muy sustentada de que cuando interviene el Banco Nación, en virtud de varias disposiciones y de un artículo de la Constitución Nacional, es competencia federal. Con lo cual, nosotros hemos adherido a esa disposición, una cuestión de supremacía, ¿no? Y después, respecto de la competencia penal, en realidad el tema pasa porque nosotros tenemos que poder probar dónde se produjo la maniobra. Es decir, en el caso de las defraudaciones, nosotros tenemos para demostrar o el lugar donde se produce el ardid o el lugar donde se produce la disposición patrimonial. Y lo que ha habido son fallos de la Corte Suprema que establecen que en los casos de defraudación informática, cuando hay transferencias ilícitas de dinero, va a ser la competencia de la jurisdicción donde se procede a la transferencia a la cuenta que recibe el dinero, o sea, la sucursal donde se encuentra radicada la cuenta receptora. Es el último fallo que hay de la Corte Suprema en este sentido. También hay una cuestión que es la teoría de la ubicuidad, que es donde quedan mejor los recursos para continuar investigando la maniobra y donde se puede acreditar en función de dónde está el autor, ¿no? Por una cuestión de dónde puede ejercer sus derechos de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, eso también habla de la economía procesal y de dónde están mejor los recursos para finalizar o continuar la investigación. Esos son los fallos históricos de la Corte Suprema que existen en materia penal. Bueno, después acá hay los otra casos pregunta. de Devin, sí, una cosa que había ahí una pregunta con el tema de Devin. Sí, hay una cuestión con el tema de Devin. El Devin es interesante porque no es lo contrario a la transferencia, ¿no? La persona recibe una solicitud de envío de dinero que la víctima tiene que aprobar. O sea, es como si no es que la víctima hace la transferencia, sino que este otro sujeto le pide el dinero a la víctima y que apriete que sí. Y ahí hay un engaño verbal para que la persona haga clic en sí y haga la transferencia. Esos son los casos de Devin. Se investiga igual que el resto de los casos. A veces es difícil cómo guardan la información de los Devin los bancos, porque se utiliza una jerga muy particular de comprador y vendedor, y hay que, bueno, ahondar un poquito. Pero bueno, nosotros los investigamos igual que las transferencias ilícitas. Bien. Después acá hay otra pregunta que me pareció interesante. Dice, si puede el banco negar su responsabilidad si el cliente solo reclamó en el banco, apenas tomó conocimiento, pero no hizo la denuncia penal.
el propio banco, para tomarte la denuncia, digamos, en el banco, te pide la denuncia penal. ¿Sí? Y es importante realizar la denuncia penal, primero porque las fiscalías por ahí tienen mayor cintura, digamos, o mayores herramientas procesales para investigar los delitos, y por ahí esa puede ser una prueba importante en el proceso civil. Y además, ya algunas medidas cautelares que se han resuelto positivamente tienen como, para probar la verosimilitud de derecho, que la víctima efectivamente hizo la denuncia penal, ¿sí? Porque uno no va a ir a hacer la denuncia penal en principio de un hecho que no ocurrió en la realidad, porque sería un delito hacer una falsa denuncia, o el falso testimonio también lo es. Entonces, se ha tenido en consideración esa denuncia penal previa para tener por probada la verosimilitud del derecho. Bueno, ahí también me preguntan si acá en Mendoza se puede acudir a las oficinas de pequeñas causas. Yo realmente no he tenido experiencia allí, porque en realidad la competencia de la oficina de pequeñas causas está por el monto, y si uno considera los montos de estos préstamos, porque el monto del préstamo no hay que considerar el monto que se solicitó, sino el monto que la víctima tiene que terminar de pagar. Eso es lo que nos va a determinar la competencia por el monto. Entonces, si uno toma en consideración esto, ni siquiera en ocasiones es la justicia de paz la competente, sino que va a ser la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, ahí está lo de las pequeñas causas. Tal vez si hubo una extracción o un adelanto de sueldo, por ejemplo, fueron montos que entren dentro de la competencia por valor de la oficina de pequeñas causas, ahí sería, pero en general son procesos de consumo de mayor cuantía. Aún no hay jurisprudencia que yo conozca que se haya declinado a nivel civil a la justicia federal. Admito que hay un caso para resolver acá las cámaras, una de las cámaras de apelaciones de Mendoza. Claro, nosotros tenemos un caso en materia penal que se declinó finalmente a la justicia federal, aunque me parece que que van a plantear alguna cuestión y me parece que va a ir a la corte. Seguramente vamos a llegar con todos estos casos a la corte, te lo aseguro. Por eso Pero las cautelares van a ser importantes. Sí, por el momento se había procedido a la radicación en el fuero federal por la normativa que compete, que establece esa cuestión del Banco Nación como justicia federal. Bueno, no sé También si preguntan si las cuentas de destino son extranjeras. Siempre tenemos que diferenciar lo penal de lo civil. Al aspecto civil no le importa mucho quién fue el que cometió el delito. Basta demostrar que yo no lo cometí, que yo no pedí el préstamo, ¿sí? También porque en el proceso de consumo toma mayor envergadura lo que es el sistema de la prueba dinámica, ¿sí? Las cargas dinámicas de la prueba. Entonces yo con que pruebe que yo no fui, después, bueno, a dónde fue la plata, quién fue el autor, y bueno, va a ser un problema del banco y de la fiscalía, ¿sí? No sé si vos has tenido experiencia con eso. no, CBU de cuenta extranjera por el momento no. Además, bueno, es algo muy particular eventualmente. Es más el tema de criptomoneda, quizá, lo novedoso en este sentido, que cuenta de destino en el extranjero, porque mucha cuestión, digamos, de control estatal sobre cuentas del extranjero. Bueno, acá Sabrina, también tenemos, nosotros la charla es federal y también tenemos amigos federales. Acá Edgardo te deja una pregunta, Sabri, respecto distinción del CEO y del CISO del banco implicado. Si pueden hablar de ese tema, si los tiene el banco, y él se refiere a la responsabilidad de los mismos. Algo mencionaste al principio, Edgardo. Sí, el amigo al principio dijo que había llegado un poquito tarde, le voy a decir, porque les comentamos al comienzo de la charla, pero va a depender mucho de si nosotros podemos probar que alguna persona física del banco intervino en la maniobra, en cuyo caso se puede imputar un delito, por supuesto. Pero nosotros tenemos que poder probarlo. Si no, nosotros no imputamos personas jurídicas porque no está previsto en la ley de la responsabilidad de la persona jurídica
que se pueda aplicar para los artículos 172 o 173 del Código Penal. No existe la responsabilidad de persona jurídica. Así que por esa razón es que no se puede imputar a una entidad bancaria. Sí, si eventualmente durante el transcurso de la investigación surge que alguien dentro del banco tiene algún grado de participación, se hará la correspondiente formulación penal. Bien. Bueno, siguen sumándose las preguntas. Realmente no hago tiempo de leerlas a todas. Voy así como al azar. Hay Bueno, muchas que por ahí son algunas cuestiones muy puntuales, de casos puntuales. sí, Esas cuestiones nosotros no podemos brindar asesoramiento, digamos, sí, es por un Zoom. difícil, no, claro. Es difícil porque no conocemos los casos. Yo además no puedo brindar asesoramiento caso por caso. Tengo bloqueo de título, así que es simplemente me atengo a las normas que me rigen. Así que simplemente puedo brindar, sí, mi experiencia dentro de mi trabajo en el Estado como investigadora judicial. Bueno, acá veo que ha estado presente la doctora Josefina Tabano, que ha sido profesora mía. Yo, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo es mi casa de estudios. Y bueno, ahí Josefina me ha dejado un saludo muy lindo. Yo le reagradezco, me siento súper orgullosa, una de las mejores profesoras que tuve en contratos. Y ella justamente dice que si Mendoza sigue su jurisprudencia, la jurisdicción es provincial y no federal. Y bueno, yo aprendí de ella, así que ¿qué les puedo decir? Está muy bien. Y los Excelente. procesos penales civiles se llevan a cabo en simultáneo, sí, perfectamente. Y acá en Mendoza el Código Procesal Penal nos permite, digamos, constituirnos como actores civiles en el proceso penal y ventilar las dos cuestiones ante el mismo juez. Es una posibilidad. Yo les destacaba esto de la responsabilidad porque hay un nuevo artículo en el Código Civil y Comercial, o sea, en el Código no está este artículo, que está la posibilidad de suspender un proceso civil hasta tanto se obtenga sentencia penal cuando se haya ejercido la acción penal. Pero sí, se puede ir en simultáneo totalmente y digamos, el proceso penal muchas veces, como les decía, puede servir como prueba en el civil. Sí, de hecho, bueno, nosotros desde la Justicia Civil de Mar del Plata y también hemos tenido solicitudes desde Cava, nos han pedido la copia de las actuaciones penales que hoy por hoy se digitalizan y se envían fácilmente por un correo, así que no hay inconveniente en eso, una no obsta a la otra. Bueno, yo creo que más o menos hemos ido respondiendo, seguramente alguna pregunta nos quedó ahí, todos saludan, la verdad que ha sido muy grata la tarde, compartirla con gente de todo el país, eso la verdad que ha sido muy enriquecedor para mí, y también esta es una problemática que se ha dado en todas las provincias, y bueno, está bueno que al menos uno pueda brindar un granito de arena, una herramienta para poder defender los derechos de los consumidores de todo el país, ¿no? Bueno, sigo viendo preguntas, la verdad que perdón por no poder responder todo, pero ya llevamos un rato, ya también algunos asistentes han dejado sus saludos. Bueno, esperamos haber sido claras y no sé, Sabri, si vos querés agregar algo más. Yo le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta tarde, que nos acompañaron con sus preguntas y con su presencia. Me encanta que haya sido bien federal, me encanta ver gente de todas las provincias. Lamento que sea por este tema que tanto nos complica, pero bueno, es un gusto y bueno, nos vemos por las redes sociales en alguna otra ocasión y agradecerte, Bárbara, a vos por la organización de esta charla y a toda la gente de la Facultad de la UNCUYO que nos ha dado este espacio. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto compartir con vos, Sabri. Valoro mucho tu trabajo, te admiro realmente, así es que, bueno, creo que hemos dado, como vos dijiste, un pantallazo integral de la problemática. Espero que haya sido así. También agradezco a todos los asistentes. La verdad que ha sido muy concurrida la charla. Eso está bueno. También agradezco a la facultad por habernos brindado el espacio y la libertad de elegir el tema y de explayarnos. Así que bueno, también agradezco mucho eso, a la Facu, Alejandro, Matías, muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Extensión, quisiera agregar agradecerle a todos, obviamente, su participación
Y también quiero sumar un detalle, que esta jornada se va a subir a la página de la facultad, así que todo lo que quieran seguir repasando y aprendiendo de tan buenas doctoras, lo van a poder seguir haciendo. Así que bueno, gracias a todos y espero que les haya gustado mucho. Adiós. Adiós, Gracias. un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.